Hola, buenas tardes, hermanos. Una tarde más, miércoles, día de tarde de grupo pequeño, tarde de más que nada, hermanos, de dar gracias a Dios, de que nos da la oportunidad de reunirnos, que nos da la oportunidad de darle gracias, de ser nuestro creador, de ese amor que nos manda a unirnos, a reunirnos para leer la palabra, comer un pedacito de pan espiritual. Sí, hermanos, lean las escrituras no como historias, sino como palabras vivas, porque realmente eso es lo que son las escrituras, son palabras vivas para una vida eterna, hermanos, ¿va? Entonces, esa es la invitación que les hago, ámense unos a otros, perdónense sus ofensas unos a otros y pues oremos para que pues sigamos con la lectura. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar dándote gracias por ser y servirte para que las escrituras se escuchen y se lean como es tu mandato, Padre. Mándanos el Espíritu de sabiduría para el Espíritu Santo para que nosotros entendamos tus palabras, entendamos el camino y danos a conocer las cosas ocultas que están en la Biblia, Padre, que son palabras de vida, que es no fácil buscarlo, pero sí es posible con el esfuerzo y dando en tu mano, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das en poder servir, a poder leer la Biblia para que escuchen muchos hermanos, muchas personas, Padre. Bendice tú esta tarde, Padre, y perdona nuestras ofensas, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer una parte profética de que dijo Jesús en la señal de Jonás. Dice: entonces le dijeron algunos escribas y fariseos: Maestro, deseamos verte hacer alguna señal, deseamos verte hacer. O sea, ellos querían verlo por su criterio de ellos, no por mostrarle al pueblo o a la gente, vamos a ver si es hijo de Dios y que nos muestre. No, deseamos verte. O sea, son palabras muy propias de una persona pues metida en su propio criterio, en su propio conocimiento no espiritual, hermano. Esos conocimientos no son espirituales. Esas personas que son así no son espirituales, son 100% terrenales, y el reino de los cielos es espiritual, sí, es espiritual el reino de los cielos. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Él respondió: esta generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada otra señal que la del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí hay uno mayor que Jonás. Y aquí hay uno mayor que Jonás. Sí. Entonces, Jesús, su misión era esa, hermano, sacrificar su vida. Lo iban a sacrificar, a crucificar su vida por nosotros. Porque aquí les dice, y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Sí? Cuando Jonás vio el castigo que recibió, por la consecuencia que recibió al alejarse de la predicación, que fue tragado por ese gran pez, y luego se arrepintió y fue a predicar, la recompensa que tuvo es ver que el pueblo fue perdonado porque se arrepintió, ¿verdad? Entonces,
Aquí Jesucristo le está diciendo a ellos que el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, ¿sí? Entonces, él era mayor que Jonás. Entonces, si nosotros le hacemos caso a nuestro Señor Jesucristo, si el pueblo de Nínive se salvó de ser destruido como Sodoma y Gomorra por arrepentirse de sus pecados, si nosotros buscamos el perdón de nuestro pecado por medio de Jesucristo, vamos a ser salvos para la vida eterna, hermano. Esto es lo que nos está diciendo Jesucristo aquí claramente. Sí, dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno mayor que Salomón. Quiere decir que antes la gente importante, cuando escuchaban a un profeta, la gente importante caminaba kilómetros para escuchar la sabiduría de ese profeta, ¿verdad? Mas sin embargo, en este momento nosotros tenemos uno mayor que Jonás, mayor que Juan el Bautista, mayor que todos ellos. Tenemos esa oportunidad de ser nosotros, de ver y leer las palabras vivas. La Biblia, hermano, no es una historia. La Biblia, donde vienen los libros del Evangelio de Jesús, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son las palabras vivas presentes de que nos dice: arrepiéntete. Es como si nos lo estuviera diciendo ahorita en persona, hermano. Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta la Escritura. No es un libro de historia, hermano, es un libro de vida, ¿sí? Dice: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y se instalan allí, y la última condición de este hombre llega a ser peor que la primera. Así también acontecerá a esta generación perversa. Hermanos, es una de las palabras que nosotros a veces no podemos entender, pero si las analizamos con cuidado y con amor, nos damos cuenta que realmente el templo del Dios, la iglesia de Dios es nuestro cuerpo. Cuando tú te arrepientes, te bautizas, eres renovado, tanto espiritual como físicamente. ¿Para qué? Físicamente, no meter cosas dañinas a tu cuerpo. Espiritualmente, es hacer buenas obras y acordarte de orar a nuestro Creador, de seguir el camino. Pero si tú dejas de hacer eso, tu cuerpo va a quedar limpio, o sea, va a quedar libre de todo. Entonces van a venir las calamidades, va a ser peor la situación, hermano. Eso es lo que Jesús les está enseñando a ellos y nos está enseñando hoy presente aquí. Entonces hay que tener, hermanos, mucho cuidado cuando nosotros emprendamos el camino. Hay que pedir mucha fortaleza al Espíritu Santo, a nuestro Creador, que Dios no nos suelte, que no nos soltemos de la mano, que tengamos la fuerza suficiente para sujetarnos de la palabra, para sujetarnos de la verdad, para sujetarnos de las buenas decisiones, ¿verdad? Dice, nuestro parentesco con Jesús. Dice, mientras Jesús estaba aún hablando a la gente, llegaron su madre y sus hermanos y querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él respondió al que le hablaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos dijo: aquí está mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, Padre Dios, ¿sí? Padre Dios, Jesús lo dice aquí clarito: todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Sí? Cuando nosotros, hermanos, estemos orando y nos vengan otras ideas, tenemos que fortalecer esa oración de que no nos
desvíe la distracción mental para hacer esa oración. Tenemos que estar concentrados en nuestro Creador, en nuestro Dios, porque para eso es la oración. Olvídate en ese entonces de que si tienes hambre o tienes necesidades o tienes problemas, dale los problemas a Dios y la fortaleza pídela para salir adelante. ¿Sí? Entonces, no caigamos en ese error, hermanos. Entonces dice, la parábola del sembrador, dice, ese mismo, en el capítulo 3, hermanos, dice, ese mismo día Jesús salió de casa y se sentó junto al mar, y acudió tanta gente alrededor de él que tuvo que subir a una barca. Se sentó allí y toda la gente quedó a la ribera, o sea, en la orilla del río, y les hablaba muchas cosas con parábolas. Les dijo, un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó entre piedras donde había poca tierra y pronto brotó porque la tierra no era profunda. Pero al salir el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Parte cayó entre espinos que crecieron y ahogaron la semilla. Pero parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunos granos dieron 100 granos, otros 60 y otros 30. El que tenga oído, que oiga. Cuando tú predicas y evangelizas, tu palabra va a caer en oídos que no van a valorar la palabra, en tierras no fértiles, pero que eso no te decaiga. Sigue adelante. Tarde o temprano, una semilla, una palabra va a caer en una tierra fértil, y esa es la persona que se va a convertir a buscar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice, el que tenga oído, que oiga. Una cosa es escuchar y otra cosa es entender lo que escuchamos. ¿Sí? Una cosa es leer y otra cosa es entender lo que leemos, hermano. Por eso hay que pedir mucho el entendimiento. Miren el propósito de las parábolas. Dice, entonces los discípulos se acercaron a Jesús y les preguntó, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él respondió, a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque el que tiene, le será dado, y la tendrá más. Pero el que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis. Porque la mente que está de este pueblo está entorpecida la mente, ha endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos para no ver, para no oír con los oídos ni entender con su corazón, para que no se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, estas son unas palabras tan hermosas que nos da Jesucristo que tenemos que entender que no todos, hermanos, por eso el camino es estrecho, porque no todos podemos entrar. Pero si tú te esfuerzas, hermano, y tú te esfuerzas y te entregas al Señor Jesús, a nuestro Creador, ¿sí? Por eso aquí te lo dice, dice de manera que se cumple de ellos la profecía de, oréis y no entenderéis, miraréis y no veréis, ¿sí? Porque tu mente está turbada de otras cosas. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, ¿sí? O sea, es bonito entender la palabra, es bonito practicarla, pero sobre todo es importante, hermano, es importante compartirla y seguir alimentándonos, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando oí la parábola del Salvador, cuando uno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón? Este es el que fue sembrado junto al camino.
El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y en el acto la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí antes de corta duración, y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra enseguida tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierras buenas es el que oye la palabra y la entiende y da fruto 100 granos por uno, otros 60 y otros 30. Cuando tú entiendes la palabra y ves una oportunidad de intereses monetarios, te quedas aún sin nada, hermano. Si tú ves la palabra y que porque no, pues es que hay que ayudar mucho, mucho tiempo, no tengo tiempo, hermano, pues te estás perdiendo también. Entonces lo que tenemos que hacer, hermano, es pedir perdón por nuestros pecados y el entendimiento de las escrituras, ¿verdad? Entonces, aquí nos hizo el propósito de la parábola y el explicar del sembrador de la parábola. Sí, hermano, nos quedamos hasta el versículo 23, hermano, del capítulo 13. Bueno, hermano, Dios los bendiga, los cuide, hermano. Vemos cómo Jesús se toma el tiempo de explicar a sus discípulos para que entiendan sus palabras, y esa explicación es herencia para nosotros ahorita. Entonces, seguimos adelante, hermanos. Dios los bendiga, Dios los cuide, pero sobre todo ustedes caminen en el camino bueno. Ámense los unos a los otros. Abraza a tu padre, abraza a tu madre, a tu hermano, a tu hijo y dile: Dios te ama. ¿Sí? Abraza a tu amigo, a tu novio, a tu novia, dice: Dios te ama. ¿Sí? Entonces adelante, hermanos, que Dios los bendiga y que los cuide mucho. Nos vemos el viernes en la tarde y el sábado en la tarde. ¿Ok? Primeramente Dios, todo se puede. Adiós, hermano. Cuídense mucho.